Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de emoción por tenerlos una vez más aquí. Espero que estén listos para un vídeo cargado de intensidad, una verdadera bomba de información. Porque hoy nos adentraremos en un tema que ha estado sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco, y que sé que a muchos de ustedes les tiene completamente enganchados: Kerem Bürsin. Sí, el inigualable Kerem Bürsin, y esos presuntos secretos que, según las lenguas viperinas, Hande Erçel mantenía bajo llave. Agarraos fuerte porque esto va a ser un torbellino de revelaciones. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles a todos los que se están uniendo a la familia del canal por primera vez que se suscriban. No se olviden de hacer clic en esa campanita mágica para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Siempre les traigo las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Así que no se lo pueden perder. Y a todos ustedes, mis fieles suscriptores, 1.000.000 de gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí, de verdad. Ahora sí, vamos directos al grano. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Nombres que durante una época dorada, fueron sinónimo de amor, pasión desbordante y un éxito arrollador. Su relación, que floreció en el set de la súper exitosa serie Sen Kalkam, conquistó los corazones de fans en cada rincón del planeta. Todos estaban perdidamente enamorados de la pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella. Anker, como se les apodó cariñosamente, era la pareja de ensueño, la envidia de todos. Pero como suele suceder en la vida real, y más aún en el a veces impredecible y turbulento universo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un romance que parecía arrancado de un cuento de hadas, la noticia de su ruptura impactó a los fans como un rayo en un día soleado. Fue un golpe duro, un balde de agua helada. ¿Qué demonios había pasado? ¿Dónde se había esfumado todo ese amor que parecía indestructible? Las especulaciones, por supuesto, no tardaron en inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Rumores de todo tipo, a cada cual más descabellado, se propagaron como la pólvora. Y ahora se dice que Kerem está decidido a romper su silencio. A sacar a la luz ciertos secretos que Hande supuestamente le ocultaba celosamente. Y aquí es donde la trama se pone realmente interesante, donde la cosa se pone seria. Es crucial tener en cuenta que, como con cualquier chisme que se precie, debemos tomar todo esto con una buena dosis de escepticismo. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, y todo lo que voy a compartir con ustedes está basado en información proveniente de fuentes cercanas a ambos actores, filtraciones estratégicas y lo que se ha estado comentando con insistencia en diversos medios turcos. Así que, tomen asiento y prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Uno de los secretos que, según las fuentes, Hande le ocultaba a Kerem, tiene que ver con su vida personal anterior, con las relaciones que marcaron su pasado. Aparentemente Hande no habría sido completamente transparente con Kerem acerca de ciertas relaciones que había mantenido antes, o más bien, sobre la verdadera naturaleza de esas relaciones. Se habla de exparejas que presuntamente aún mantenían contacto con ella de forma regular, y que esta cercanía no era precisamente del agrado de Kerem. Según algunas fuentes, él sentía que Hande no había cerrado completamente esos capítulos de su vida, que todavía había hilos sueltos, y que esto generaba en él una cierta inseguridad, una inquietud constante dentro de la relación. No estoy afirmando que esto sea cierto al 100%, pero es uno de los puntos que más se han comentado, que más eco ha tenido en los medios y entre los fans. La idea de que Hande no había roto completamente con su pasado romántico, al parecer, perturbaba a Kerem. Otro secreto que ha salido a la luz, y este es un poco más delicado y controversial, se refiere a ciertas decisiones profesionales que Hande tomó sin consultar a Kerem, sin tener en cuenta su opinión. Recordemos que ambos se encontraban en la cima de sus carreras gracias al éxito arrollador de Sen Kalkam. Sin embargo, después del final de la serie, cada uno tomó caminos profesionales diferentes, explorando nuevas oportunidades y proyectos individuales. Y al parecer, algunas de las decisiones que Hande tomó con respecto a sus nuevos proyectos, particularmente aquellos que implicaban colaboraciones con otros actores masculinos, no fueron del todo bien recibidas por Kerem. Se dice que él se sentía excluido de estas decisiones, que no se le estaba tomando en cuenta, y que le preocupaba la imagen que proyectaba Hande en estos nuevos roles. Existía, según los rumores, una cierta tensión entre ambos por la dirección que estaba tomando la carrera de Hande y la falta de comunicación al respecto.
La sensación de que estaban tomando caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional, parece haber sido un factor importante en su ruptura. También se ha hablado mucho y con razón de las diferencias fundamentales en sus personalidades y prioridades. Ande, por un lado, siempre ha sido vista como una persona más reservada, discreta y centrada en su carrera, dedicando gran parte de su tiempo y energía a perfeccionar su arte y a alcanzar nuevas metas profesionales. Kerem, por otro lado, parece ser más extrovertido, espontáneo y dispuesto a compartir su vida personal con el público, sin importarle demasiado el que dirán. Estas diferencias, que al principio quizás no eran tan evidentes, que pudieron haber pasado desapercibidas en los primeros momentos de la relación, se fueron acentuando con el tiempo, volviéndose más pronunciadas y, supuestamente, generando fricciones y desacuerdos en la relación. Lo que al principio era una simple diferencia de personalidad, con el tiempo se convirtió en un obstáculo difícil de superar. Además, no podemos olvidar la inmensa presión mediática a la que estaban sometidos constantemente. Ser una de las parejas más famosas y queridas de Turquía tiene sus ventajas, sin duda, pero también sus inconvenientes, sus lados oscuros. Cada movimiento que hacían, cada palabra que decían, cada gesto que tenían era analizado al detalle y criticado sin piedad por los medios y por los fans. Esta constante vigilancia, este escrutinio público constante podía ser agotador, asfixiante, y según algunos, contribuyó significativamente a la ruptura de la relación. La imposibilidad de tener privacidad, de vivir su amor de forma natural y espontánea, sin la mirada constante de los medios y los fans, fue un factor de estrés importante que erosionó la relación. Es sumamente importante destacar que Kerem, hasta el momento, no ha confirmado ni negado públicamente ninguna de estas informaciones. Todo lo que les he contado está basado en rumores, especulaciones y filtraciones que circulan en los medios y en las redes sociales. Sin embargo, la insistencia con la que se han repetido estas historias, la frecuencia con la que se mencionan estos supuestos secretos, y la aparente veracidad de algunas de las fuentes, hacen que sea difícil ignorarlas por completo. Hay algo en el aire, una sensación de que algo de verdad hay en todo esto, aunque no podamos confirmarlo al 100%. Por supuesto, también hay que considerar seriamente la posibilidad de que todo esto sea una vil campaña de desprestigio, un intento deliberado de dañar la imagen pública de Ande. En el mundo del espectáculo, lamentablemente, este tipo de cosas suceden con más frecuencia de lo que creemos. No sería la primera vez que una celebridad es víctima de rumores malintencionados, de falsas acusaciones, con el único objetivo de perjudicar su carrera y dañar su reputación. Siempre existe la posibilidad de que alguien esté intentando sabotear a Ande, de que haya intereses ocultos detrás de esta ola de rumores. En definitiva, la verdad detrás de la ruptura de Ande y Kerem sigue siendo un misterio, un enigma que probablemente nunca lleguemos a resolver por completo. Lo que sí es innegable, lo que sí sabemos con certeza, es que su relación llegó a su fin, y que los fans de Anker quedaron devastados, con el corazón roto en 1000 pedazos. Y aunque los rumores sobre los secretos que Ande le ocultaba a Kerem siguen circulando con insistencia, es fundamental recordar que solo ellos dos, Ande y Kerem, saben realmente lo que sucedió entre ellos, cuáles fueron los verdaderos motivos que llevaron a su separación. Solo ellos conocen la verdad completa de su historia de amor. Así que, para recapitular rápidamente y asegurarnos de que no se nos escapa ningún detalle, hemos explorado los rumores que apuntan a Kerem Bürsin revelando supuestos secretos que Hande Erçel le ocultaba celosamente. Hablamos de posibles deshonestidades sobre relaciones pasadas, decisiones profesionales tomadas sin consulta y diferencias en sus personalidades que podrían haber contribuido significativamente a la ruptura. Recuerden que estos son especulaciones, que son rumores que circulan en los medios, pero que tienen bastante fuerza y credibilidad en los círculos del espectáculo turco. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, informativo. Me encanta traerles este tipo de contenido, compartir mis opiniones con ustedes y escuchar sus puntos de vista. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem realmente está dispuesto a revelar estos secretos, a sacar a la luz la verdad, por dura que sea? ¿Piensan que Hande ocultaba algo, que no fue completamente sincera con Kerem? ¿Cuál es su opinión sobre la ruptura de Anker? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y saber qué piensan sobre este culebrón turco.
Y antes de que se vayan, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.